mismo hilo. Y el Señor nos está exhortando esta tarde, el Señor nos está hablando esta tarde porque nos ama. El Señor está queriendo traer un renuevo sobre cada vida, sobre sus vidas, sobre mi vida, porque nos ama. Dios ha empezado a hacer una obra en este lugar y Dios nunca empieza las cosas para dejarlas a medias. Dios siempre termina la obra que Él empieza. Y ha empezado a fluir un río el cual debemos de penetrar y no quedarnos a medias. La palabra de Dios nos enseña que dice que si nosotros creemos en la palabra de Dios, si creemos, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos en esta mañana, en esta tarde, pueden sentir esos ríos que corren por su ser? Si usted no lo siente, es tiempo de que lo busque. Si usted no lo siente, es tiempo que lo sienta, porque Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí para darnos esa libertad y esa nueva vida. Que solamente a través de esa vida nosotros podemos tener bendición. Solo a través de esa vida nosotros podemos ser sanos. Solo a través de ese fluir del Espíritu nosotros podemos ser libres de toda atadura. Y Él está aquí para darnos esa libertad. Amén. Él está aquí para darnos esa vida, para darnos ese gozo que nosotros estamos esperando. Gloria a Dios, aleluya. En los tiempos 74 por ahí, hubo un mover grande del Espíritu Santo, una apertura de la palabra maravillosa en mi país. Yo no sé aquí, pero en mi país sí hubo una apertura grande. La palabra de Dios no se predicaba al público, no se predicaba en campaña, no se predicaba más que en las iglesias y por las puertas cerradas. Pero en el 74 hubo un avivamiento maravilloso y comenzó el Espíritu Santo a manifestarse. Entonces podríamos decir que el río se abrió y la gente navegaron en las aguas, ¿me entiende?, del Espíritu. Esa gente hacían campaña, hacían vigilias, no a la medianoche, vigilias que amanecía ese fluir del Espíritu. Se miraban las llamas de fuego como caían sobre esas congregaciones, bautizándolos en el Espíritu Santo, como en los tiempos de los Pentecostés, como en los tiempos de los discípulos. Y eso era algo maravilloso, lo cual debe de ser hoy, en este día, lo mismo, de la misma manera, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, por los siglos de los siglos. Y si decimos que Dios no ha cambiado, pues Dios tiene ese fuego para derramar sobre nuestras vidas. Tiene esa agua para que nosotros fluyamos en esas aguas. No ha cambiado y tenemos que nosotros volver a entrar nuevamente a ese fluir del Espíritu, porque es la única forma en que nosotros vamos a prevalecer sobre los tiempos que vienen y la única forma que vamos a poder subir cuando el Espíritu Santo diga: ven acá. Les voy a invitar que abran su Biblia, y si no, pues yo voy a leerlo y ustedes solamente me escuchan. Y la palabra en esta tarde, lo que Dios me dio, bueno, es algo maravilloso. Puedo decir, no voy a decir que es duro, es maravilloso, es bello. En el libro de Ezequiel 47, voy a tener una lectura. Más que todo, voy a confirmar lo que Dios me dijo con esta lectura. Dios, ustedes saben que el sábado tuvimos un culto maravilloso, donde Dios nos habló y la gloria de Dios se movió. El domingo tuvimos un culto más espectacular, que Dios se movió de una forma maravillosa y sabemos que Dios tiene contentamiento con esta iglesia. Y debemos nosotros agradecer la misericordia y el amor que Dios nos tiene. Y nos trae una palabra, Dios, una palabra que, por cierto, no fue muy suave, porque nos mandó a cada uno de nosotros a afilar nuestro propio cuchillo. Eso quiere decir que no se va a pegar de la unción del pastor, ni se va a pegar la de Tito, ni se va a pegar la de Mallorquín, ni del hermanito, sino que su propia unción usted tiene que pelearla. Y si eso es así, pues nosotros tenemos que parar, que abrir bien el oído espiritual para saber en dónde estamos nosotros parados. Gloria a Dios.
El Señor me mostraba, el Espíritu me llevaba a una visión, de tal manera que yo me quedé verdaderamente extasiada porque no entendía por qué Dios me daba esa visión. Pero como Dios es maravilloso, como les digo, y nunca empieza una obra y la deja sin terminar, el Espíritu me llevaba a un lugar desierto y había un gran río. Había sido río, no era río ya, ahora estaba seco completamente, pero estaban las piedras donde el río había pasado, donde el río había vivido por años quizás. Y me puso en medio del río sobre las piedras. Cuando me puso ahí, yo tenía deseo de bañarme, pero no había agua. Yo sentía que mi espíritu tenía deseo de bañarme, y si el Espíritu me llevó allí es porque me iba a bañar, pero no había agua, estaba seco completamente, solo estaban las piedras. El río estaba ahí, pero las piedras estaban secas, no había agua, totalmente seco. Cuando yo puse mis pies sobre esas piedras en el río, el agua comenzó a brotar, comenzó a fluir el agua, y venía agua de arriba del más del río, y donde yo estaba, esa agua brotaba, pero de eso que brotaba salían peces, muchos peces de toda clase, y los peces venían abriendo su boquita como que tenían sed, como que nunca hacía mucho tiempo que no habían tragado agua, y abrían su boca tragándose esa agua. Y yo observaba y miraba, pero ahora los peces no me dejan bañarme a mí porque están secos de sed, están tragándose el agua. Miraba que esa agua iba saliendo y iba creciendo y iba creciendo, de tal manera que yo pude sumergirme en el agua. Fue inmensa el agua, pero luego el Espíritu me saca de esa agua y voy más hacia abajo del río. Cuando yo voy hacia abajo del río, está seco, completamente seco, los peces están muertos. Yo dije, wow, toda clase de peces hay aquí, pero están muertos. Yo los toqué y el Espíritu me dijo, no sirven para nada, no pueden alimentar a nadie. En otras palabras, nadie se puede alimentar con esos peces porque están ya muertos. Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia: están muertos, completamente muertos. Y yo dije, pero aquellos que nadaron en el agua y estaban secos volvieron a vivir. Pero eso me dijo el Espíritu, están muertos. Hay un remanente, la palabra nos enseña, y hay un remanente, el cual, dice el Señor, está completamente muerto, ya no tiene vida. Y si ya está muerto, no puede sustentar a nadie. Ya no hay nada que salga de la boca que pueda sustentar al que está necesitado, al que está hambriento. Me dijo, esa es una parte de mi iglesia que ha muerto totalmente. Ya no tiene vida, se secó, ya no hay vida en ellos, no pueden ya hacer más nada. Y yo le dije, pero Señor, y aquello, me dijo, eso van a vivir. Lo del agua que viste, que brotaba y me tomaban el agua, van a vivir. ¿En cuál de ellos estamos nosotros? ¿En aquellos que están muertos o en los que todavía están luchando por vivir? Hermano, es duro la palabra cuando Dios nos trae algo, es duro, pero es verdad. Dios está queriendo que su iglesia vuelva a tomar vida, que la iglesia vuelva a sumergirse en la agua y vuelva a vivir para llevar al mundo sediento, al mundo necesitado, llevar ese alimento. Pero nosotros verdaderamente hemos tenido la misericordia de Dios y hemos visto. El Señor me decía, yo ya he empezado a darles de esa agua. Cuando yo observaba lo de los peces, en ese momento yo no entendí mucho, y luego volví, el Espíritu me volvió al mismo lugar y yo dije, Señor, muy poco entendí. Pero como no nos debemos de quedar ahí, sino que tenemos que buscar, yo dije, ahora voy a tu palabra, porque tu palabra es la que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y oiga lo que dice la palabra, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí agua que salía de debajo del umbral
de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿De dónde salían las aguas? Salían del altar las aguas. Oye, hermano Abimael, oye, pastor, del altar salen las aguas. Gloria a Jesús. ¿Viste cómo fluían esas aguas? Oye, aquí las aguas salen del altar. Oye, qué maravilloso. Y dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta del camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región de oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entrando en el mar recibirá sanidad las aguas, y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán lo que entrar en este río. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta del Señor. No podemos pretender tener prosperidad, tener liberación, tener salvación de nuestra familia si nosotros no entramos en el río del Espíritu. Si nosotros no volvemos a entrar en ese río, nuestras familias, como dice, no podrán prevalecer, no podrán vivir nuevamente. Hermanos, hermanas, Dios nos está invitando a que volvamos. ¿A qué medida del río nos hemos quedado? ¿Estamos hasta los tobillos? No es ahí donde está la victoria. ¿Estamos hasta la rodilla? No es ahí donde alcanzamos verdaderamente, totalmente la libertad. Ahí todavía estamos atados. Si nosotros estamos navegando hasta la cintura, hasta los lomos, nos falta todavía. Es tiempo que nosotros nos sumerjamos completamente y nos tiremos al nado en el río del Espíritu. ¡Aleluya! Hermano, no es tiempo de venir un solo día al culto. No es tiempo de visitar solo los domingos nuestra casa de oración. Es tiempo que nosotros busquemos día y noche la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos ver días buenos, si queremos ver la libertad